Bueno, vamos de la mano con nuestra querida compañera desde la provincia de Santa Fe, Luciana Salcedo, a tomar contacto con otro colega que realmente conoce y mucho lo que es la parte de África Occidental. Muy buenas tardes, Luciana, ¿cómo estás? Hola Horacio, buenas tardes. Vamos a estar en comunicación con José Naranjo Noble. Él es un periodista español que desde hace casi 10 años vive en Dakar, esto es Senegal, en el África Occidental, así que me pareció que no hay nadie mejor que él para darnos un panorama justamente de lo que está ocurriendo con la pandemia del COVID-19 en el continente africano. En este momento él se encuentra en Madrid, pero bueno, eso no quita que nos pueda dar un panorama de la actualidad justamente en este continente. Y me sumo a lo que vos decís porque nos puede dar un pantallazo mucho mayor. José Naranjo Noble, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por este contacto con el explorador. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. José querido, gracias nuevamente. Te hago una pregunta. Hace 2 semanas que regresaste del África a España. ¿Los vuelos no están cortados entonces entre ambos continentes? Sí, sí, no, no. Ahora mismo la situación sigue estando muy complicada para viajar. Lo que pasa es que existen lo que se llaman los vuelos de repatriación, en los Correcto. que ciudadanos europeos, en este caso, que desean regresar a Europa, se les permite volar de vuelta, entre comillas, a su casa, ¿no? Pero las fronteras siguen cerradas y hasta el 15 de julio, por lo menos, que algunos países van a abrir, están bloqueados. Bien, y te encontraste con una realidad totalmente distinta, porque digo, supongo que te fuiste hacia el África cuando estaba antes de la pandemia y Europa estaba todo cerrado y hoy volviste y tenés toda una Europa con puertas abiertas. Sí, la verdad es que la situación es radicalmente diferente, ¿no? Yo estaba en el mes de febrero en Senegal, donde resido, y allí me pilló pues el comienzo de todo esto, en febrero, marzo, y estuve 3 meses y medio en Senegal, pues no confinado, porque en Senegal no llegó a haber un confinamiento total, pero sí que metido en casa, tratando de tener mucho cuidado de no salir, ya el virus empezaba a circular en ese entonces en Senegal y recibiendo noticias muy preocupantes de lo que estaba pasando en España, ¿no? Porque realmente golpeó durísimo en España, ¿no? Y llego a mediados de junio a Madrid y me encuentro con que poco a poco se va retomando, digamos, una cierta normalidad, que no llega a ser normalidad. Ujú. Todo el mundo con mascarillas, mucho cuidado, el tema de los bares, solamente en las terrazas, etcétera. En fin, algo que había oído y que estaba siguiendo por los medios de lo que estaba ocurriendo, Bien, pero realmente cuando lo ves te choca mucho, ¿no? bien. Luciana. Sí, ¿cuál ha sido el país justamente del continente africano que fue mayormente afectado por la pandemia? Bueno, sin duda estamos hablando de Sudáfrica, ¿no? En Sudáfrica, en este momento, tiene prácticamente casi la mitad de todos los casos del continente, ¿no? Por situarnos, en África hay 1.300 millones de habitantes, ¿vale? Y en este momento hay algo más de 600.000 casos. Eso es una proporción relativamente baja comparada, por supuesto, con otros lugares del mundo, ¿no? Que en este momento América Latina o lo que ocurrió en Europa o en el sudeste asiático. Estamos hablando de que África tiene entre un 3 y un 4% de todos los casos mundiales, o ha tenido a lo largo de estos meses. Eso, con el 17% de la población, nos habla de un impacto mucho menor. Pero sí que es verdad que África es tan grande que la realidad es muy distinta según se mira a un país o a otro. Sudáfrica concentra, como digo, prácticamente casi 300.000 casos, que es casi la mitad de los casos de todo el continente, y luego hay algunos países como Egipto, Nigeria, Ghana, Marruecos, en donde ha habido más intensidad, digamos, de la llegada de la COVID. Sin embargo, en otros el impacto ha sido muchísimo menor, y si quieres entramos a hablar de los porqués. Ujú. Bien. Entremos a hablar por los por qué. Bueno, se ha escrito mucho, ¿no?, sobre por qué África es, junto con Oceanía, el continente menos afectado. Desde luego hay razones que son objetivas y muy evidentes. En primer lugar, África adoptó las medidas preventivas con mucha más rapidez que otros lugares del mundo. Cuando en Europa empezaban a adoptarse esas medidas, África también lo hizo y sin embargo en África apenas había casos, o sea que actuó con mucha más ¿Cuáles rapidez que fueron otros esas lugares. medidas, José? Cierre de fronteras, de puertos y aeropuertos, pero total, suspensión de toda la actividad lectiva, se prohibieron las reuniones, digamos, de muchas personas en la calle, Lo que se se conoce adoptaron. como cuarentena total.
confinamientos parciales o totales, toques de queda, se suspendieron los viajes entre regiones dentro de los países, porque se tenía muy claro una cosa, que si el virus llegaba a África con la intensidad de la que lo hizo en Europa o en el sudeste asiático, iba a ser una catástrofe. No iba con qué responder el sistema de salud, eso estaba claro. Como pasó en la gran mayoría de los países que adoptaron este sistema de confinamiento. Claro, los sistemas públicos de salud africanos son los más débiles del mundo. Está claro. Entonces, si el coronavirus llegaba con la misma intensidad, se iban a desbordar los hospitales, no hay respiradores suficientes, etcétera. Pero luego yo creo que hay otro elemento muy interesante, y es que la juventud de la población en África, tienes que tener en cuenta que estamos hablando de que solo un 5% de la población africana es mayor de 60 años. Claro, tienen poca vida, lamentablemente. Y un 50% tienen menos de 20. Eso es una protección extra, lo que hace que sí, se pueden estar contagiando, pero hace que la mayoría de los contagios, la mayoría de la población no que se está contagiando, o bien es asintomática o bien son síntomas muy leves. Bueno, lo cual no y vos que sos el sistema de salud. Queda claro. Todo lo contrario al continente donde estás vos, donde la gran mayoría de las personas tienen más de 60 años, gozan de salud. ¿Por qué? Porque el acceso económico es otro, el acceso científico es otro, y en esa materia justamente son los más afectados, y por eso también la cantidad de fallecidos tanto en Francia, Italia y España, ¿no? Ten en cuenta, por ejemplo, que en África, en la África que yo conozco, la de África Occidental, en Senegal, en Mali, en Guinea... La más brava. No existen las residencias de ancianos. Claro. Aquí las personas mayores están en sus domicilios. Eso es una protección añadida. En España la mayor parte de los fallecidos fueron en las residencias de ancianos, precisamente. Entonces, eso es un factor añadido de protección. ¿Y cuánto duró el tema del confinamiento total? ¿Sigue así, de esta manera, todo el parte del continente africano, por lo menos la parte occidental? Se están empezando desde hace ya unas semanas, se están empezando a relajar esos confinamientos. Una cosa también tuvieron muy clara los gobiernos africanos desde el primer momento, y es que los confinamientos totales eran insostenibles en economías que viven mucho, depende mucho de lo que cada día puedan vender. De la diaria, le decimos. Gente que vive al día, exacto. Lo que se llama en inglés, dicen los economistas, en la economía del hand to mouth, de la mano a la boca, ¿no? Es gente que se calcula que más del 60% de los africanos viven así, viven al día. Lo que van a consumir ese día es lo que consiguen en esas 24 horas. Supervivencia pura. Un confinamiento total, a gente decirle que se quede en su casa teniendo esas circunstancias socioeconómicas es muy complicado. Es decirle que se suicide, básicamente. Y claro, se suicida. Iba a ser peor el remedio, digamos, nunca mejor dicho en este caso, que la enfermedad. Tal cual. Porque, claro, iba a haber disturbios probablemente, y de hecho empezó a haberlos. Entonces los países decidieron abrir la mano, ir retomando poco a poco la actividad económica, porque se dieron cuenta de que el mal que pretendían evitar no era tan grave del mal que podían causar con esas medidas. Correcto. Luciana. Exacto, justamente eso quería consultarte, José, sobre en África. ¿Cuál es el país que económicamente está peor, ¿no? Bueno, los países que tienen los peores índices de desarrollo humano, que es la herramienta que utiliza Naciones Unidas para medir la pobreza, digamos, de un país, se concentran en la banda del Sahel, sobre todo Níger, Mali, Burkina Faso. Estos países, ahí hay un gran cinturón de la pobreza, porque ahí se dan muchos elementos. Se dan, por un lado, en la sequía, fruto del avance del desierto; por otro lado, la inestabilidad política y el conflicto. Ahí hay que recordar que hay un conflicto gravísimo yihadista que ha provocado el desplazamiento de millones de personas de sus hogares, y una debilidad, una enorme dependencia del exterior, al no tener grandes productos de exportación, tipo petróleo, minerales, etcétera. Eso hace que sea, digamos, lugares en donde hay una gran pobreza, ¿no? Pero luego hay otros países en África Austral, como Mozambique, o en el África del Este, como Somalia, en donde también hay altos índices de pobreza, ¿no? La pobreza está muy repartida en África. Muy bien. José, dale, Luciana, dale. No, quería consultarle porque hace algún tiempo atrás África fue noticia por toda esta cuestión del ébola. ¿Todos esos focos han sido controlados
¿O existe una posibilidad de que haya un regreso? Porque me imagino que combinar lo que es el ébola con el coronavirus sería totalmente terrible. No, de hecho, llegaron a coexistir dos epidemias de ébola en la República Democrática del Congo, más el coronavirus. Pero es que además, con el sarampión, con la tuberculosis, con el VIH, con enfermedades que en África en absoluto son fáciles de gestionar, porque no llegan las vacunas a todos sitios, en donde los sistemas... Pero eso, que es una debilidad, también se transformó en una fortaleza, porque África tiene una gran experiencia en la gestión de emergencias de salud pública, porque esto sí que me gustaría recalcarlo. La salud pública, las epidemias de este tipo, como la que estamos sufriendo de coronavirus, no es solo una cuestión de tener recursos materiales, de tener hospitales, respiradores, de tener personal. También es una cuestión de que la población asuma que hay un problema y adopte las medidas necesarias, como lo están viviendo también en Argentina, en Sudamérica, en muchos países del mundo. Esto ahora se sabe, pero es que en África, en la gestión de ébola, por ejemplo, eso es fundamental y la población lo tiene muy interiorizado. Pero efectivamente, como tú dices, llegó a convivir y en este momento hay activa todavía una epidemia de ébola en el noroeste del Congo. Queda más que claro. Y bueno, volvemos al primer punto tuyo, que la única defensa es el cuerpo humano que tienen justamente los africanos, y por eso tampoco llegan, lamentablemente, más de 60 años, o es muy escasa esa población, porque vienen sobreviviendo de todas las pandemias, necesidades, enfermedades, a fuerza de únicamente el espíritu humano, del cuerpo humano. Pero todo eso a la larga se resiente, ¿no? Esto es así. Sí, bueno, es que, como bien saben, en América Latina, ¿no? El nivel de pobreza o de desarrollo también va ligado, pues, a la esperanza de vida. Exactamente. Y en África la esperanza de vida en muchos países africanos no es muy alta, ¿no? Lamentablemente. No es muy alta. Entonces, como digo, eso para que la gente también lo entienda, ¿no? Ha ido creando poco a poco el hecho de que la gente se contagie, pero que no desarrolle síntomas graves y lo pase, pues, mal que bien en su casa, ha ido cortando el paso al avance del virus, porque va generando una inmunidad de grupo, ¿no? Claro. Porque la gente no desarrolla la enfermedad de manera grave, pero sí que se van contagiando. Entonces eso hace que se vaya generando esa inmunidad, y esto es una fortaleza para África. José, desde ya muchas gracias. Te hago la última cortita porque se había viralizado hace tiempo de un supuesto video de un estudio de Rockefeller en el año 2010 donde hablaba de todo lo que hoy estamos padeciendo con este COVID, ¿no? Y que lo decía el presidente de Ghana. ¿Te llegó a oídos tuyos este video o esta viralización? Sí, me llegó, era un audio. Un audio, sí. Del presidente de Ghana, de Nana Akufo-Addo, en el que lanzaba una serie de acusaciones y de comentarios sobre este informe Rockefeller, en el que se hablaba de la creación del coronavirus, etcétera. Pero hay que decir que es un audio que es absolutamente falso. Bien. Que se ha hecho el check-in sobre el audio y se ha demostrado que no era la voz del presidente de Ghana, con lo cual a veces por internet y por los grupos de WhatsApp y por las redes nos llegan cosas que hay que verificarlas. No, pero por supuesto, ya lo hemos dicho hasta el hartazgo, no viralizar cosas que no están chequeadas, pero siquiera ni el nombre del presidente de Ghana mencionaban. Entonces era un truchaje muy evidente. José, muy claro. Muchas gracias por este contacto y estamos a disposición para lo que necesites. Muy amable. Igualmente, gracias a ustedes, gracias Luciana. Luciana querida, bueno, fantástico esta entrevista con José Naranjo Noble, que nos da un pantallazo bien adentro de cómo es el país africano, el que más duele, no el sudafricano, el que peor está. Exactamente, el continente africano que muchas veces conocemos que tiene enfermedades que para nosotros no existen, como son el caso de la malaria y lo que fue hace un par de años el ébola, y que justamente no es ajeno a esta pandemia del coronavirus que, como bien decía José, ellos no tienen la posibilidad de hacer una cuarentena total porque eso afectaría por completo la economía de los africanos que, como bien decía, viven al día. Gracias, Luciana. Estamos en contacto. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Ahí estaba Luciana Salcedo y José Naranjo Noble para ver la realidad de el África y los pormenores de por qué no tienen tantos casos. No solamente la falta de testeo, también tiene una respuesta física humana. Hay más en esta edición.